En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz, la ciencia, la gracia y el Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tú, Señor, que eres la verdadera fuente de luz y sabiduría y el soberano principio de todo, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi entendimiento el rayo de tu claridad, removiendo de mí las dos clases de tinieblas en las que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuentes las lenguas de los niños, instruye mi lengua y difunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, sutileza para interpretar, gracia y abundancia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Oh Señor, que vives y reinas, verdadero Dios y hombre, por los siglos de los siglos. Amén. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi camino. Virgen María, Madre de Dios, Madre nuestra y Madre de la palabra hecha carne, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Buenos días, queridos hermanos. Vamos a leer y a meditar un poco en las lecturas de este día, miércoles 26 de noviembre de 2025. Primera lectura. Lectura del libro del profeta Daniel en el capítulo 5. En aquellos días el rey Baltasar dio un gran banquete en honor de 1000 funcionarios suyos y se puso a beber con ellos. Animado por el vino, Baltasar mandó traer los vasos de oro y de plata que su padre Nabucodonosor había robado del templo de Jerusalén, para que bebieran en él el rey, sus funcionarios, sus mujeres y sus concubinas. Trajeron pues los vasos de oro y de plata robados en el templo de Jerusalén, y en ellos bebieron el rey y sus funcionarios, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron y comenzaron a alabar a sus dioses de oro y plata, de bronce y de hierro, de madera y de piedra. De repente aparecieron los dedos de una mano que se pusieron a escribir en la pared del palacio, detrás del candelabro, y el rey veía cómo iban escribiendo los dedos. Entonces el rey se demudó, la mente se le turbó, le faltaron las fuerzas y las rodillas le empezaron a temblar. Trajeron a Daniel y el rey le dijo: ¿Eres tú, Daniel, uno de los judíos desterrados que mi padre Nabucodonosor trajo de Judea? Me han dicho que posees el Espíritu de Dios, inteligencia, prudencia y sabiduría extraordinarias. Me han dicho que puedes interpretar los sueños y resolver los problemas. Si logras leer estas palabras y me las interpretas, te pondrán un vestido de púrpura y un collar de oro y serás el tercero en mi reino. Daniel le respondió al rey: puedes quedarte con tus regalos y darle a otro tus obsequios. Yo te voy a leer esas palabras y te las voy a interpretar. Tú te has rebelado contra el Señor del cielo, has mandado traer los vasos de su casa, y tú y tus funcionarios, tus mujeres y tus concubinas han bebido en ellos. Has alabado a los dioses de plata y de oro, de bronce y de hierro, de madera y de piedra, que no ven ni oyen ni entienden, pero no has glorificado al Dios que tiene en sus manos tu vida y tu actividad. Por eso Dios ha enviado esa mano para que escribiera. Las palabras escritas son contado, pesado y dividido. Y esta es su interpretación. Contado. Dios ha contado los días de tu reinado y les ha puesto límite. Pesado. Dios te ha pesado en la balanza y te falta peso. Dividido. Tu reino será dividido y se lo entregarán a los medos y a los persas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial.
tomado de Daniel 3. Bendito seas para siempre, Señor. Sol y luna bendigan al Señor. Estrellas del cielo bendigan al Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Todos los vientos bendigan al Señor. Lluvia y rocío bendigan al Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Fuego y calor bendigan al Señor. Fríos y heladas bendigan al Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Aleluya, aleluya. Sé fiel hasta la muerte y te daré como premio la vida, dice el Señor. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Del capítulo 21, versículos del 12 al 19. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: los perseguirán y los apresarán, los llevarán a los tribunales y a la cárcel y los harán comparecer ante reyes, gobernantes, por causa mía. Con esto ustedes darán testimonio de mí. Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré las palabras sabias a las que no podrá resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Los traicionarán hasta sus padres y hermanos, sus parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, vemos cómo una vez más pues nos sigue hablando las lecturas de lo que es pues la doctrina escatológica, es decir, de la doctrina de los últimos tiempos, se habla de la segunda venida del Señor y todo eso. Y vemos pues como en la primera lectura tomada del libro del profeta Daniel, que es uno de los profetas mayores y uno de los profetas pues que habla bastante acerca de la escatología de los últimos tiempos. Vemos pues como en la primera lectura se nos narra aquella historia de uno de los descendientes del rey Nabucodonosor. Escuchamos en lecturas anteriores, a días anteriores, de que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, pues fue el que llegó a invadir y a destruir Jerusalén y se llevó cautivo a muchos de los israelitas, es decir, se los llevó como esclavos a Babilonia. Y dentro de ellos, pues 4 de los jóvenes que iban cautivos encontraron gracia ante Nabucodonosor y fueron puestos al servicio del rey. Pues hoy la lectura nos habla de uno de sus descendientes, Belsasar, que era un nieto de Nabucodonosor. Este rey pues vino a reinar después de su padre y este rey era un tanto peor y más insensato que Nabucodonosor, porque Nabucodonosor, aunque a pesar de que era un tirano, un rey malvado, pero al menos reconoció a Dios y temía a Dios. Decretó en su tiempo de que los israelitas podían venerar, adorar a Dios y que no había problema, pero este descendiente de él, Belsasar, era un tanto más insensato y joven, pues le gustaban pues las parrandas, le gustaba el vino, le gustaba el alcohol, le gustaba pues hacer desórdenes de toda clase. Y en una de estas locuras suyas, de estas insensateces suyas, hace una fiesta para 1000 funcionarios suyos, es decir, para 1000 personas importantes de su reino. Y dice que cuando él ya estaba un poco tomado, bebidos, pues y bajo los efectos del alcohol, hizo algo que no debió haberlo hecho, que es profanar los objetos sagrados que su padre Nabucodonosor había robado del templo de Jerusalén, y mandó a sus sirvientes a traer los vasos sagrados, el candelabro y todos los objetos sagrados que Nabucodonosor se había robado de Jerusalén. Y dice de que en ellos pues sirvieron vino para él, para sus mujeres, para sus concubinas, para sus funcionarios, para todas las personas que estaban en esa fiesta. Y eso es algo gravísimo pues, porque estaban profanando objetos sagrados, ¿verdad? Estaban pues haciendo algo que desagrada a Dios.
Hoy en día nosotros a eso le llamamos sacrilegio, pues, o sea, vemos hoy en nuestro tiempo, pues, cuántas veces hay personas malvadas que han entrado a los templos a profanar los objetos sagrados, especialmente a veces se han robado imágenes, se han robado los vasos sagrados que se utilizan en la Santa Misa y peor aún, han profanado el tabernáculo del Santísimo Sacramento, se han robado las santas hostias consagradas donde está el Señor presente con su cuerpo, alma y divinidad. Pues no solamente Belsasar en el Antiguo Testamento hizo esta estupidez, esta insensatez, sino que hoy en día vemos pues como mucha gente que no conoce o que si conocen no respetan a Dios y hacen estas barbaridades. Y esto vemos pues que es bien grave, es un pecado muy grave el de profanación, y el pecado de sacrilegio es un pecado muy grave. Pues dice de que Dios manda una mano, escribe en la pared, y el rey pues al ver esa mano que era de fuego que escribiendo en la pared, imagínense ustedes una mano de fuego escribiendo en una pared de concreto y unas frases que él no entendía. Y a él pues le habían hablado de Daniel, ¿no? Daniel tenía el don de la sabiduría, la inteligencia, era un hombre temeroso de Dios y Dios le había dotado con tantos dones por su fidelidad. Entonces lo manda a llamar y le dice, tú eres Daniel, me han dicho que tienes el don de Dios, el Espíritu de Dios y que tienes la sabiduría, la inteligencia. Si tú logras leerme lo que dice en la pared, lo que esta mano ha escrito y logras descifrar lo que quiere decir, yo te daré regalos, te harás el tercero en mi reino, te pondrán una cadena de oro en el cuello, te vestirán de manto de púrpura y serás el tercero en mi reino. Pero nosotros recordemos que en las lecturas anteriores vemos cómo Daniel y sus compañeros se han permanecido firmes en su fe, firmes en sus creencias, fieles a Dios, a sus leyes, a sus mandamientos, y no han querido contaminarse desde que eran jóvenes, no quisieron contaminarse con las barbaridades y con las tradiciones de los babilonios. Y Dios pues en recompensa es que dota a Daniel con estos dones tan maravillosos. Entonces vemos que Dios premia la fidelidad, Dios premia pues la perseverancia, el permanecer fieles a sus leyes, a sus mandamientos, a Dios, Dios lo premia. Y Daniel fue uno de esos privilegiados que permaneció fiel y por eso Dios lo dotó y le dio todo ese montón de dones que son bien necesarios, ¿verdad?, para alcanzar la salvación. Pues dice que Daniel, permaneciendo siempre fiel a Dios, dijo que él no se iba a contaminar, que guardara sus regalos o que se los diera a alguien más, pero que él aún así le iba a leer y le iba a descifrar lo que la mano había escrito. Y pues vemos que Daniel le recrimina a Belsasar y le dice de que él ha adorado pues a sus dioses falsos, pero que al Dios del cielo y del cielo y de la tierra él no le ha rendido culto, no le ha rendido honor. Entonces vemos pues que ya Dios le muestra a Daniel, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios le muestra a Daniel qué es lo que decía en esa frase escrita en la pared. Y pues se escribieron tres palabras. Y dice que el rey, al ver todo lo que estaba sucediendo, pues la mente se le turbó, se preocupó, pero nunca se arrepintió del mal que había hecho. Sus rodillas temblaban, dice, y su corazón se inquietaba al ver pues lo que estaba sucediendo. Y ya Daniel llega y le dice pues de que eso sucede por haber adorado dioses falsos, por haber adorado ídolos que no oyen ni ven, ni escuchan ni nada, y al Dios del cielo y tierra tú no le has rendido culto. Y las palabras que estaban escritas en la pared eran contado, pesado y dividido. Esa es la lectura, lo que había escrito Dios en la pared. Y la interpretación que el profeta Daniel le da al rey Belsasar, pues es que dice que contado están los días de tu reinado. Y Dios le ha puesto un límite. Pesado, que Dios ha pesado todas las acciones de este rey
insensato, este rey pagano, y falta peso. Y dividido, pues que el reino será dividido y se le hará entregado a los medos y a los persas, y eso sucede en el instante, pues. Entonces, mis queridos hermanos, esta lectura debe de hacernos pensar a nosotros cuántas veces nosotros actuamos como este insensato Belsasar, que idolatramos nuestro trabajo, nuestro dinero, nuestras posesiones, todas las cosas materiales que hay en el mundo. Nos maravillamos de las estructuras, de los edificios, de la ciencia, de tantas cosas que hay en el mundo. Nos maravillamos y nos quedamos extasiados ante ellos, pero no somos capaces de ir más allá y ver que si hay algo, cosas tan bonitas, tan lindas, tan maravillosas en el mundo, que hay alguien superior a todo eso. Y ese superior es Dios, y a quien debemos de darle honor, gloria, culto, adoración, veneración y todo, porque Él se lo merece, es a Dios, y no tanto a las cosas creadas. Muchas veces nosotros pues estamos como Belsasar, que le damos importancia a todo menos a Dios. Tengamos cuidado, no nos vaya a pasar a nosotros, y que nos vaya a pasar lo que le pasó a él, y que Dios pues venga y cuente pues nuestros días. Todos sabemos que un día nosotros vamos a morir, y deberíamos de comenzar a actuar y a obrar, a pensar, a meditar y a hacer obras conforme a la voluntad de Dios, y no tanto conforme a nuestros caprichos, porque nuestros días están contados. Entonces, y un salmo dice que contados estaban mis días antes de que llegase el primero. Dios ya sabe cuándo cada uno de nosotros vamos a ser llamados a su presencia para entregar cuenta de nuestra alma. Pesado. Recordemos de que es bien importante tener fe, sí, pero también es muy importante que esa fe nosotros la demostremos con las buenas acciones, con las buenas obras. Entonces, dice que cuando nosotros moramos va a aparecer como una especie de película todo lo que nosotros hicimos en nuestra vida, y ahí nos va a aparecer todas las escenas de lo bueno y lo malo que nosotros hicimos. Y van a ser pesadas en la balanza de la justicia divina nuestras buenas obras, las buenas y las malas. Pidámosle a Dios su gracia y esforcémonos nosotros para que cuando seamos pesados en la balanza divina, que nuestras buenas obras inclinen la balanza, para que seamos encontrados dignos de participar en el reino celestial. Y divididos, pues cuántas veces en nuestra vida nosotros a veces nos dividimos. Vemos que al rey Belsasar, pues el reino de él fue dividido, entregado a los medos y a los persas, y muchas veces nosotros nos dividimos por cosas insignificantes, muchas veces con nuestros familiares nos dividimos, a veces por las herencias peleamos, por cosas materiales, en los trabajos muchas veces nos dividimos con nuestros compañeros, y unos jalan para un lado, otros para otro. Hablando en términos cristianos, en términos de fe, muchas veces en las familias nos dividimos, pues unos buscan de Dios y quieren buscar de Dios, y otros los juzgan, los critican, los calumnian y comienzan a dividirse. Entonces hay que tener mucho cuidado. Recordemos que Dios, nuestro Señor Jesucristo, Maestro de Galilea y Maestro nuestro, ejemplo a seguir, Él le gusta la unidad. Y así como el Padre y Él son uno, y el Espíritu Santo es el amor que emana de ellos dos, Él en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, en su oración sacerdotal, pide por la unidad de nosotros los cristianos. Padre, no pido por mí, sino por ellos. Que todos sean uno como tú y yo somos uno. O sea, Dios quiere que nosotros estemos unidos, arraigados en una misma fe, en un solo bautismo, en un mismo espíritu, y que ese espíritu pues sea el espíritu de Dios, que no sea el espíritu maligno de división que viene a sembrar discordia, que viene a sembrar cizaña en los corazones de los humanos para dividirnos, para ponernos unos contra otros. Entonces Dios quiere que nosotros estemos unidos, pidamos su gracia, pidamos su ayuda, pidamos sus luces, para que nosotros podamos permanecer fieles, y cuando Dios cuente nuestros días, pues, y les ponga fin, y que seamos, pues, nuestras obras pesadas en la balanza divina, que la balanza se incline hacia las obras buenas, y que no estemos divididos, sino que por el contrario estemos unidos. Hay un canto que a mí me gusta mucho,
que dice, amémonos de corazón, no de labios ni de oídos, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. O sea, ese canto me viene a la mente con esta lectura, pues, o sea, que debemos de amarnos de corazón, amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y estar unidos en la misma fe, estar unidos en la oración, estar unidos a través de las obras de misericordia, ayudándonos mutuamente unos con otros. Y vemos pues cómo en el Salmo responsorial, siempre tomado el profeta Daniel, en el capítulo 3, se eleva una oración de alabanza, de adoración a Dios. Cielos y tierra bendigan al Señor, mares bendigan al Señor, frío y calor bendigan al Señor, viento y rocío bendigan al Señor. Y nosotros, que somos la creación más perfecta de Dios, que Dios nos hizo poco inferior a los ángeles, como dice el Salmo 8, Señor, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, y todo lo sometiste bajo sus pies. Si Dios, que tuvo ese detalle tan maravilloso con nosotros, de hacernos una de sus criaturas predilectas, hechos a imagen y semejanza de él, que nos dota de tanta dignidad, nos hace poco inferior a los ángeles y todo lo somete bajo los pies de nosotros, debemos de amarlo, adorarlo, servirlo y pues alabarlo en todo tiempo y en todo momento, no solamente en los momentos buenos, sino también en los momentos malos. Y en el Santo Evangelio, pues San Lucas nos pone aquella maravillosa historia, pues cuando el Señor pone sobre alerta a sus discípulos y les dice de que los van a perseguir, los apresarán, que los llevarán ante los tribunales y a la cárcel y los harán comparecer ante reyes y gobernadores, pero que no se preocupen, porque todo esto va a ser por causa del amor que nosotros sintamos por nuestro Dios, por nuestro Señor, por sus leyes, por sus mandamientos, por su evangelio, pero que Él no nos andemos preocupando por preparar defensas, porque Él enviará el Espíritu y nos dará sabiduría e inteligencia, a la cual no podrá resistir ningún adversario de nosotros. Entonces, nosotros así vamos a dar testimonio de que somos cristianos, ¿verdad? Vemos que a nuestro Dios, a nuestro Rey, a nuestro Señor, lo apresaron, lo persiguieron, lo calumniaron, lo ultrajaron hasta tal punto de clavarlo en una cruz. Y después nosotros no hemos llegado a eso todavía, pero vemos cuánta persecución está sufriendo nuestra iglesia, cuántos sacerdotes asesinados, no solamente en África, sino que en todo el mundo. Vemos aquí pues en Latinoamérica también cuántos sacerdotes desaparecen, cuántos sacerdotes aparecen muertos. Y allá en Nigeria pues está horrible eso. Da tristeza ver pues cómo andan asesinando a los siervos de Dios. Y todo eso se está cumpliendo pues. Entonces, hermanos, nosotros como cristianos debemos de orar unos por otros y pedirle a Dios misericordia por todas estas personas que andan obrando esas maldades, pues así como nuestro Señor Jesucristo nos dio ejemplo, que cuando estaba clavado en esa cruz del Calvario a punto de morir, Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros pidamos perdón también por estos hermanos que no respetan a Dios, no aman a Dios y no respetan a los hombres, a los siervos de Dios, y los andan asesinando, los andan persiguiendo, y por todas las personas pues que los calumnian, que nos difaman, también pedir perdón, ¿verdad? No odiarlos, sino que pedirle a Dios la gracia para poder amarlos y orar por ellos. Y vemos pues que dice al final del Evangelio, pues nos dice que los traicionarán hasta sus padres, sus hermanos y parientes y amigos, matarán a algunos de ustedes y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá si se mantienen firmes y si conseguirán la vida. Vemos pues que Dios nos está poniendo sobre alerta, ¿verdad? Y eso se ve bien claro, hermanos. Nosotros podemos ver que inclusive en las propias familias, lo que dice al final, pues a veces nuestros padres a todos nos guiaron por el buen camino, nos educaron en el camino de la fe, pero ya cuando nosotros crecemos, cada quien agarra para donde él quiere. Algunos pues tratamos la manera de buscar de Dios, pues otros nos critican, dicen que somos santurrones, que somos cucarachas de la iglesia, que de nada nos sirve y todo eso. Se está viendo todo eso, pero nosotros debemos de hacer caso a Dios
y no debe de importarnos lo que los humanos piensen, digan o hagan con nosotros, sino que nosotros lo que nos debe de preocupar es hacer la voluntad de Dios en todo tiempo y en todo momento. Y me encanta la última frase del Evangelio. Dios nos está invitando a permanecer fieles, a perseverar, a mantenernos firmes. Porque si nos mantenemos firmes, conseguiremos la vida. ¿Qué significa esto? Que si nosotros nos mantenemos fieles a Dios, perseveramos. Recordemos otras partes del Evangelio, dice, el que persevere hasta el final se salvará. No solo basta perseverar en los tiempos buenos, sino en los tiempos malos, tiempos difíciles, tiempos de persecución, tiempos de hambre. Vemos hoy pues cómo estamos siendo perseguidos los inmigrantes en este país, pero aún así nosotros debemos de permanecer firmes y fieles en nuestra fe, firmes y fieles confiando en la misericordia de Dios, que el dueño del mundo, el rey del universo es Dios y no es ningún gobernante corrupto de este mundo, y permanecer firmes y fieles, y así nosotros conseguiremos la vida. Y no está hablando tanto de la vida pues mundana, sino la vida eterna. Pero es necesario perseverar, es necesario permanecer firmes, agarrados de la mano de Dios, bien confesados, con una vida sacramental, alimentándonos de la palabra y especialmente de la Santa Eucaristía, y permanecer unidos en la oración, firmes, constantes y perseverantes, y así Dios nos va a otorgar la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que nuestra Madre Santísima interceda por todos nosotros, por todos los sacerdotes que están siendo perseguidos, por todas las vocaciones sacerdotales, religiosas y misioneras, y que a nosotros nos dé un corazón grande para amar y fuerte para luchar. Que tengan un feliz y bendecido día miércoles, y que la sangre de Cristo nos cubra con su poder, y nuestra Madre Santísima con su manto santo. Feliz y bendecido miércoles para todos.